Leire, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por la disponibilidad. Bueno, contanos primero cuáles son los datos más importantes, los datos objetivos de este trabajo que han realizado, por favor. Bueno, como bien venías mencionando, este último informe que realizamos desde el Observatorio Argentinos por la Educación junto a Cecilia Droé, que es economista, así el dato principal es que del año 2014 al año 2022, es decir, en este periodo de 8 años, vemos por un lado que aumentó en un 21% la cantidad de chicos que acuden a escuelas de gestión estatal que reciben almuerzo en el aula, y por otro lado aumentó también en otro 21% la cantidad de chicos de escuelas estatales que reciben un desayuno, ¿no? Retiran vianda. Y esto actualmente, ¿qué nos deja? Que aproximadamente 1 de cada 4 chicos que asisten a escuela estatal reciben almuerzo y un poco más de un tercio de los chicos están recibiendo desayuno actualmente en el aula. Bien. Eh, Uno analizando, incluso lo decíamos aquí esta mañana, tiene muchas aristas, digamos, esta problemática, ¿no? Porque uno puede decir, por un lado, bueno, por lo menos estos chicos tienen a dónde comer y van a la escuela. Por otro lado, desde otro, mirando el tema desde otro lugar, uno dice, bueno, qué problema que los niños y adolescentes en vez de comer en su casa tengan que acudir a la escuela. Y por otro lado, incluso podemos decir, bueno, aquí puede darse un problema también pedagógico de aprendizaje al convertirse la escuela en un comedero o en un comedor más que por la tarea de su propia escuela. No sé si ustedes han hecho esa reflexión también. ¿Cuál te parece que es la mirada más concreta, la más preocupante y la que necesita una atención mayor? Bueno, desde ya, como decís, es un problema complejo y que está súper asociado a la realidad socioeconómica del país, ¿no? Ujú. Nosotros, el primer puntapié por el cual quisimos investigar este tema, es que dado que nosotros, bueno, que lo que nos compete principalmente es la educación, vimos que hay mucha evidencia internacional que muestra que un chico bien nutrido después tiene mejores resultados en temas de asistencia escolar, en temas también de rendimientos, ¿no? Mismo en puntajes de las pruebas de lengua, en puntajes de las pruebas de matemática, en términos de atención. Entonces, que realmente es importante que el chico esté bien nutrido para después su desarrollo posterior en el aula. Entonces, en la escuela también puede, obviamente dada la realidad socioeconómica del país, que quizás hay chicos que en la casa no pueden suplir esta comida, es importante que la escuela la pueda otorgar para que después tengan mejores impactos en el resto de educación. Ujú. Y algo que vemos de esta política es que realmente está bien destinada para los chicos que más lo necesitan, porque si bien esto yo te mencionaba al principio, 1 de cada 4 chicos a nivel total del país recibe almuerzo en el aula, ¿no? Cuando vamos al 20% de los chicos más vulnerables, de niveles socioeconómicos más bajos, vemos que esta cifra aumenta a 1 de cada 2 chicos recibe almuerzo en el aula, o sea, el Claro. 50%. Y cuando vamos al 20% más rico, más favorecido del país, vemos que el número baja a 16% de los chicos reciben almuerzo. Entonces, que realmente es una política que está destinada, que está bien focalizada para los que más lo necesitan y para los que realmente esta comida extra les va a generar un cambio, ¿no? Porque esto que te decía, los aprendizajes, este impacto positivo, especialmente se ve en aquellos que no pueden tener la oportunidad de tener, estas comidas en la casa y que realmente les genera un impacto súper positivo después a la hora de aprender, y vemos que acá se da, que está focalizado para los que más lo necesitan y para los que van a tener después, este mayor impacto. Ujú. Leire, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buen día. Carolina te saluda. Leire, te quería hacer una consulta porque teniendo en cuenta esta problemática, uno por ahí habla mucho de números y detrás de esos números encontramos historias, encontramos familias, ¿no? Y cuando uno empieza a tratar este tema desde esa perspectiva, como que se empieza a asustar. Lo que te quería consultar, este relevamiento, digamos, este análisis que han hecho, ¿se ha realizado en todo el país y si hay algunas regiones más complicadas que otras? Bueno, nosotros todos los informes que hacemos, publicamos un informe cada 15 días, ¿no? Todos en base a datos públicos. Entonces, siempre que tenemos la disponibilidad de ver los datos por provincia, lo hacemos, y en este caso teníamos los datos por cada una de las jurisdicciones del país. En primer lugar, obvio, nuestro país es un país federal que tiene 24 provincias, 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una con una realidad muy diferente. Y en este caso nosotros lo que vemos es que cada una de las mismas es autónoma en decidir cómo aplicar este tipo de políticas de comedores escolares, ¿no? Autónoma en dos sentidos.
en términos presupuestarios, es decir, de cuánto destina de fondos para este tipo de políticas, y por otro lado, en términos nutricionales, ¿no? De cómo arma esta vianda para cada uno de los chicos. No hay un lineamiento nacional que diga, bueno, esto tiene que ser la vianda o esto es la cantidad de presupuesto que se tiene que destinar, sino que cada provincia, en función de las necesidades o de lo que crea conveniente, regula estas dos cosas, el término nutricional y el término presupuestario. Por ejemplo, el caso de Córdoba, vemos que en términos de almuerzo es una de las provincias que más destina, o sea, de las que más proporción de los chicos recibe almuerzo, pero en términos de desayuno es una de las provincias que menos. Y tenemos el caso contrario, que es el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que al revés, en términos de almuerzo no destina prácticamente nada, en términos de desayuno es de las provincias que más presupuesto destina. Entonces, realmente, según la realidad de cada una de las provincias, repito, cada una es autónoma en decidir cómo regula este tipo de política. Leire, y acerca de la calidad de los alimentos, ¿el informe tiene algún tipo de novedad? Digamos, ¿hay información importante nacional, estatal, que de alguna manera analice la calidad de los alimentos que se dan en las distintas provincias? Bueno, esta discusión del tema nutricional es algo que se está llevando mucho en el ámbito internacional, en los países más desarrollados, obviamente, si la comida que los chicos reciben tiene un mayor valor nutricional, obviamente mayores son los impactos después en términos educativos, ¿no? No es que cualquier tipo de comida va a hacer que después mejore la atención, o los puntajes, o la asistencia. Es algo que se está llevando mucho en términos de los países más desarrollados. En la Argentina estaríamos un pasito más atrás, no llegamos todavía a esa discusión, sino que simplemente estamos hablando de que el chico tenga una comida. Dado, como mencionabas al principio, el contexto socioeconómico que tenemos, acá hay dos cosas importantes en la Argentina. Uno, que el chico reciba la comida, dado que en la casa capaz no tiene la oportunidad de recibirlo, y no se mira tanto el tema nutricional. Yo creo que este sería un próximo paso a dar. Y por otro lado, el tema de que, si el chico tiene la comida en el aula, asiste a la escuela, y esto es un primer paso, porque si el chico está en el aula, es el primer paso para que después pueda aprender y ver cómo mejorar, desde el lado de las autoridades, y vemos cómo mejorar el aprendizaje. Pero el primer paso es que el chico esté en la escuela. Claro. ¿Y cuánto tiene que ver con esta realidad que ha relevado el trabajo, los horarios extendidos que se van aplicando o esto, hay niños que van solamente 4 horas, por ejemplo, a la escuela, otros que tienen 6 horas. Eso hace, por supuesto, el que tiene 6 horas, sí o sí, alguna comida tiene que hacer en la escuela. ¿Eso también está demostrado allí en el informe? Sí, acá hay dos cositas que me gustaría mencionar. Primero, con respecto a esto que mencionas, de los horarios extendidos, fue una primera intuición nuestra de decir, quizás en realidad lo que está pasando es que hay más almuerzos porque aumentaron las horas, ¿no? Y hay dobles turnos o vemos que hay más matrícula que asiste a doble turno. Vemos que no, porque actualmente en la Argentina el 86% de los chicos asisten a turno simple. Únicamente nos deja un 14% de chicos que asisten a doble turno, que realmente es muy marginal, ¿no? Cuando vemos en términos de promedio país, no genera una gran diferencia. Y por otro lado, otra cosa que me gustaría mencionar es que en estos 8 años, del 2014 al 2022, la matrícula total de los chicos aumentó en un 6%. Y recordemos que el almuerzo y desayuno había aumentado en un 21%. Entonces, tenemos este 6% versus 21%, que realmente demuestra que en realidad sí hay más chicos que están recibiendo estas comidas en el aula, ¿no? Que aumentó proporcionalmente bastante más que la cantidad de chicos que asisten. Bien, sí. Leire, te quería consultar porque vos ahí nombraste un poco de lo que del exterior. ¿Cómo es la problemática en el exterior y cómo se trabaja? Bueno, es un poco en línea de esto que les mencionaba, de que ahora ya se está discutiendo mucho más en términos nutricionales, de para que los aprendizajes funcionen mejor. ¿Qué necesita el chico? ¿Una proteína, una fruta? Se está viendo como mucho más debates así con nutricionistas. Yo creo que en Argentina un primer paso también fue el tema del etiquetado frontal, porque ahora hay provincias, de vuelta, como este tipo de políticas son autónomas, hay provincias que lo usan, provincias que no, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se está empezando a decir que en los comedores escolares no se puede dar alimentos con más de 2 octógonos, ¿no? Con el tema del etiquetado frontal. Entonces sí es verdad que está empezando a meterse de a poquito la discusión y cada una de las provincias utiliza esta ley del etiquetado o diferentes criterios para ver cómo regular el tema más nutricional.
Bien. Leire, en alguno de los puntos del informe mencionaban ustedes o hacían consideraciones sobre el rendimiento escolar comprobado por las distintas pruebas internacionales, la prueba PISA y entre otras. ¿Hay algún tipo de vinculación entre la alimentación y estos resultados comprobados no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel mundial? Sí, desde ya. Por ejemplo, para darles un dato más concreto, en un informe que hicimos el año pasado desde Argentinos por la Educación, nosotros veíamos con unas pruebas de UNESCO que actualmente en la Argentina, en tercer grado, es decir, chicos de 8 años, 1 de cada 2 no comprende lo que lee, ¿no? No comprende un texto básico. Entonces, y cuando vamos, por ejemplo, a los sectores más vulnerables, este 5 de 10, que es el 1 de 2, aumenta a un 6 de cada 10, a un 60% de los chicos no comprende un texto básico. Entonces, por un lado tenemos esta gran correlación de los aprendizajes. Bueno, ya de base, desde ya vemos que tenemos números muy bajos, ¿no? 1 de cada 2 en total, en el promedio en la Argentina, no compra un texto básico. Cuando vamos a los sectores más vulnerables, aumenta este 60%, y ahí está la gran correlación que existe entre, por un lado, los aprendizajes y por otro lado, el nivel socioeconómico. Vemos que realmente está muy ligado el nivel socioeconómico de los chicos con después cómo les van las pruebas, y siendo un pasito más al fondo con el tema de la nutrición, obviamente los chicos de niveles socioeconómicos más bajos están peores nutridos o tienen menos oportunidades de, bueno, quizá tener 2 comidas al día, dependiendo del nivel de vulnerabilidad. Entonces, bueno, es como un poco esta cadena, ¿no? Hay un impacto, una correlación del nivel socioeconómico en los aprendizajes. Obviamente, detrás de este nivel socioeconómico, uno de los factores es la baja nutrición o una peor nutrición que un chico de niveles más favorecidos. Entonces, es como un poco este círculo que la escuela ahora con el tema de dar almuerzos o desayunos está intentando equiparar o nivelar. Leire, te quería consultar porque tengamos en cuenta que estamos en un momento de receso escolar y frente a los altos números de inflación que se están dando, ¿hay alguna previsión de lo que puede venir? Bueno, ahora con respecto a la recesión, un poco de vuelta yendo a la política de comedores, vemos que según cada provincia eligen si los chicos siguen yendo o no ahora en el receso a comer a las aulas. Y obviamente esto muestra una necesidad, ¿no? Si el chico ahora no está en periodo escolar y hay ciertas provincias que abren las escuelas únicamente para abrir el comedor escolar, es porque hay una necesidad de fondo. Y como mencionás, el contexto socioeconómico está muy ligado de vuelta con esto que decía de el nivel socioeconómico o el nivel de cada una de las familias que impactan los aprendizajes. Obviamente el nivel total del país, si hay inflación o si aumenta la pobreza, diferentes indicadores macroeconómicos, obviamente van a afectar porque puede empeorar la calidad de las familias en términos económicos y eso después obviamente impacta en los aprendizajes. Es como toda esta línea de que sí, si estamos peor en términos económicos, va a afectar a los aprendizajes, pero bueno, tampoco es toda la foto, ¿no? Porque para darles hacia otro dato más concreto, cuando nosotros nos comparamos con Latinoamérica, con nuestros países vecinos, vemos que países como Brasil, Uruguay o Chile, que son países más parecidos a Argentina en términos económicos, les va mucho mejor en términos educativos, ¿no? Y sin embargo, a la Argentina, en términos educativos, actualmente le está yendo muy parecido a países como Nicaragua, Panamá, Guatemala, que son países que en términos económicos tienen niveles más bajos que la Argentina. Entonces, si bien es verdad que impacta y que obviamente el contexto puede impactar los aprendizajes, no es lo único que cuenta la historia, ¿no? Porque actualmente nosotros tenemos niveles más bajos de aprendizaje que lo que deberíamos tener cuando nos comparamos con nuestros países vecinos. Claro. Bueno, entonces un poco resumiendo, hay que tener en cuenta el contexto de la Argentina, donde más del 60% de los niños y adolescentes viven en la pobreza. Digo, en ese contexto, que la escuela sea también o dé la posibilidad de que los chicos se alimenten es un dato positivo. No es positivo, claro, que tengamos el 60% de los chicos viviendo en la pobreza, pero que puedan alimentarse para seguir concurriendo y aprendiendo, en todo caso en la escuela, que tengan una buena alimentación por allí, sí es positivo. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Desde ya, dado que la escuela juega un poco este rol nivelador, ¿no? Esto que él decía, cada uno de los chicos tiene distintas realidades. Y bueno, más acá nosotros analizamos escuelas de gestión estatal, entonces bueno, tenés chicos de diferentes contextos, y la escuela juega un poco este rol de nivelar, ¿no? Ya sean, principalmente, obviamente, en los aprendizajes,
Pero dada la situación socioeconómica, si el alimento va después a repercutir positivamente en los aprendizajes, es positivo que la escuela juegue este rol de integrar y nivelar cada una de las realidades que traen los chicos de fondo. Leire, te agradecemos muchísimo realmente por todos los datos aportados. Gracias en tu nombre a todos los que trabajan allí, investigan en Argentinos por la Educación. Son muy valiosos los datos que nos aportan cada 15 días con estos informes. Tratamos siempre de traerlos aquí a Radio María Argentina TV. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.